Dicen que los animales no sienten como nosotros, pero ¿y si te dijera que un caballo fue más leal que cualquier humano? Un policía fue dejado amarrado en medio del bosque, sin nadie que lo ayudara. ¿Nadie? No exactamente. Lo que hizo ese caballo no solo te va a sorprender, te va a hacer cuestionar todo lo que crees sobre el amor, la culpa y los verdaderos milagros. Quédate, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves la vida. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde cálida, de esas que se sienten como una caricia en la piel. El cielo sobre Rancho Silencio brillaba en tonos suaves de azul, y el viento acariciaba con pereza los campos dorados que se extendían más allá de donde la vista alcanzaba. Los grillos ya empezaban su sinfonía temprana y el aire olía a tierra húmeda y sol. Julián Herrera, con su uniforme colgado en casa y el sombrero vaquero bien ajustado, se preparaba para salir a montar. Tenía 42 años, cuerpo firme de tanto patrullar a caballo, piel tostada por el sol, ojos verdes profundos que decían más de lo que él hablaba y unas manos grandes con marcas de tiempo y trabajo duro. Su cabello, castaño oscuro con algunas canas tímidas nacendo nas témporas, caía justo por encima das orellas. En el rostro, una cicatriz del lado izquierdo recordaba una vieja operación antidrogas que no salió como esperaban. Ese día no era un día cualquiera. Había sentido la necesidad de desconectarse, de alejarse del ruido de las órdenes, los reportes y los rostros cansados del destacamento. Así que ensilló a Tormenta, su caballo de confianza, un animal majestuoso, blanco con manchas grises, crin espesa como nube de tormenta, mirada noble e inquieta. Le decía Tormenta por cómo galopaba cuando se soltaba, con fuerza, rapidez y alma. «Hoy vamos sin rumbo, compadre», le dijo Julián mientras acariciaba el cuello del caballo. «A donde el viento nos lleve». Cruzaron la calle del Molino, pasaron frente al viejo puesto de Don León, que levantó la mano sin decir palabra, y tomaron el sendero que iba hacia la vereda de Piedra Vieja, una zona menos transitada, llena de encinos y con el suelo cubierto de hojas crujientes. Mientras cabalgaban por la vereda, el ambiente se volvía más denso, como si los árboles susurraran secretos que solo la tierra conocía. Julián se quitó el sombrero por un momento, respiró profundo y dejó que el silencio lo abrazara. «¿Sabes, Tormenta? A veces uno se cansa de ser el bueno», dijo con voz baja, casi como si se confesara. Tormenta relinchó suave, como si respondiera que lo entendía. Más adelante, junto al arroyo seco, Julián desmontó para dejar que el caballo bebiera agua en un charco estancado. Se agachó a recoger unas piedras planas y las lanzó una por una al agua, viendo cómo rebotaban. Entonces, algo crujió entre los árboles. Un ruido sutil, nada que llamara la atención de cualquiera, pero Julián no era cualquiera. Su cuerpo se tensó, su mirada cambió. Se puso de pie lentamente, puso la mano derecha en la bota, donde siempre llevaba su cuchillo. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz rasposa salió desde la sombra. «Mira nada más a quién tenemos aquí». Y al voltear, su pasado le cayó encima como un lazo al cuello. Las hojas secas crujían bajo las botas de alguien más. No era el sonido del viento, era el eco pesado de pasos con intención. Julián giró apenas el rostro, sin moverse demasiado. Su instinto lo puso en alerta, pero ya era tarde. «Vaya, vaya, si no es el mismísimo Julián Herrera», dijo una voz grave, con tono burlón, desde detrás de un árbol grueso de tronco partido. «Te ves más viejo que antes, aunque supongo que los años en la patrulla te han quitado el brillo». Julián apretó los dientes. Reconoció de inmediato a quien le hablaba. Alonso Rivas, alias El Tuerto, un exconvicto que él mismo había detenido hace años por robo armado. Moreno, delgado, con el ojo izquierdo tapado por un parche negro y una sonrisa torcida que daba escalofríos. Junto a él salieron dos más, el Chore, bajo y ancho como un tonel, y Ramiro,
alto, flaco, con una mirada vacía, como si no estuviera del todo ahí. Tormenta, que seguía a unos pasos de distancia, comenzó a resoplar inquieto. Julián intentó calmarlo con una mano, pero los hombres ya se acercaban. «¿Qué quieren?», preguntó Julián, manteniéndose firme, sin mostrar miedo. «¿Tú qué crees?», respondió el tuerto, sacando una navaja oxidada. «No olvidamos, Julián. Por tu culpa, perdí años allá adentro. Y este ojo, ustedes se lo buscaron», espetó el policía, con la voz firme, pero el corazón acelerado. «Y tú también te estás buscando lo tuyo hoy», gritó Ramiro, dando un paso al frente. Fue rápido, demasiado rápido. Uno lo empujó, otro lo golpeó por detrás, y antes de que pudiera sacar su cuchillo, ya lo habían derribado. Julián luchó con fuerza, pero entre tres era imposible. Lo desarmaron, le ataron las muñecas con una cuerda áspera y lo arrastraron por la vereda hasta un árbol seco, de esos que parecen huesos saliendo de la tierra. Ahí lo amarraron con firmeza, apretando las cuerdas hasta cortarle la circulación. «Podríamos dejarte aquí y que te coma algún animal», dijo el Chore mientras escupía al suelo. «Pero eso sería muy fácil». «Vamos a ver cuánto aguantas, oficial», murmuró el tuerto, con una risa que calaba hondo. Antes de irse, uno de ellos intentó espantar a Tormenta, que se había quedado cerca, con las orejas tensas y el cuerpo rígido. «¡Fuera, animal tonto!», gritó Ramiro, lanzándole una piedra que rebotó en el suelo sin alcanzarlo. Pero Tormenta no se fue. Retrocedió unos pasos. Se escondió entre los arbustos, pero no huyó. Julián lo alcanzó a ver con el rabillo del ojo justo antes de que su vista se nublara por el golpe en la cabeza que uno de ellos le dio con el mango del machete. El silencio volvió. Un silencio roto solo por el canto lejano de las chachalacas y el zumbido de los mosquitos. Amarrado, golpeado, con la frente sangrando y las piernas entumidas, Julián cerró los ojos. Nunca pensó que su justicia lo llevaría a esto. Nunca imaginó que acabaría solo, atado a un árbol como castigo por haber hecho lo correcto. Pero no estaba tan solo como creía. Tormenta aún lo miraba desde la sombra. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja encendido. Las sombras de los árboles se alargaban como dedos que rozaban el suelo. El canto de los grillos ya se mezclaba con el susurro del viento. Todo en Rancho Silencio parecía seguir su curso, menos en ese rincón apartado del bosque, donde un hombre pendía de una cuerda y un caballo temblaba de ansiedad entre los arbustos. Tormenta no se había movido mucho. Había retrocedido, sí, pero no porque tuviera miedo, sino porque había aprendido a observar antes de actuar. Ese caballo, que para muchos era solo un animal testarudo y terco, ahora estaba inmóvil, con las orejas erguidas, los músculos tensos y los ojos clavados en su compañero humano, como si entendiera perfectamente que algo no estaba bien. Julián, aún atado al tronco, entreabría los ojos. Su respiración era lenta, forzada. La herida en la cabeza ya se había secado un poco, pero su rostro estaba hinchado y las manos comenzaban a entumecerse. El dolor era constante, pero lo que más pesaba era el silencio, esa sensación de que nadie vendría, de que el mundo seguiría girando sin él. Pero entonces escuchó un ruido suave, como el crujido de hojas pisadas con cuidado. Giró apenas el cuello y ahí lo vio. «Tormenta, Tormenta», susurró con voz rota. El caballo avanzó lentamente, saliendo de entre las ramas. Se acercó hasta unos metros del árbol, olfateando el aire, y luego relinchó bajito, como llamando su atención. Julián intentó mover los labios para hablarle, pero apenas logró emitir un gemido. Tormenta acercó el hocico, empujando con suavidad el hombro del hombre como si lo despertara. «No me dejes», susurró Julián con la voz quebrada. «No te vayas». El caballo relinchó de nuevo, esta vez más fuerte. Luego giró sobre sus patas delanteras, miró hacia el bosque profundo y dio unos pasos en dirección contraria. Y por un instante, Julián creyó que se iba, pero no.
Tormenta se detuvo, se volvió a mirar y relinchó otra vez, con más intensidad, como si estuviera llamando a alguien, como si supiera que no podía desatar las cuerdas, pero tal vez alguien más sí. Movido por algo invisible, el caballo empezó a trotar por la vereda, olfateando el camino, guiado no por instinto, sino por algo más fuerte, una conexión, una promesa. Y mientras su silueta se alejaba entre el polvo dorado del atardecer, Julián, medio inconsciente, dejó escapar una lágrima, porque supo, en lo más profundo de su alma, que su única esperanza caminaba sobre 4 patas. El sol se había escondido por completo detrás de las montañas de la Quebrada del Sol, y en su lugar, la oscuridad comenzó a cubrirlo todo como un manto pesado. El cielo se volvió una sábana profunda salpicada de estrellas y el murmullo del bosque cambió. Los pájaros callaron y los sonidos de la noche tomaron el escenario. Julián seguía atado al árbol, con el cuerpo vencido hacia un costado, apenas sostenido por la fuerza de la cuerda que le cortaba la piel de las muñecas. Su cabeza colgaba y el sudor frío le empapaba la frente. Una gota cayó sobre su mejilla. Luego otra. Comenzaba a lloviznar, y con cada gota parecía que la esperanza se escurría un poco más. A lo lejos se escuchó el aullido de un coyote, luego el chasquido de ramas pisadas. Julián levantó la vista como pudo, sus ojos hinchados intentando adaptarse a la oscuridad. Todo se volvía confuso, y en su mente comenzaban a mezclarse recuerdos, remordimientos y voces. ¿Valió la pena? Escuchó de pronto, como si alguien le hablara al oído, pero no había nadie, solo él. O quizá era su conciencia que empezaba a hablar más fuerte que nunca. Las imágenes de su vida desfilaron por su mente como sombras, los operativos, las detenciones, los gritos, las veces que tuvo que elegir entre obedecer órdenes o seguir su corazón, los momentos en que cayó injusticias por no perder su trabajo, las veces que fue duro con su esposa, las veces que se alejó de su hijo, las veces que se creyó superior por usar uniforme. Hice lo que tenía que hacer, susurró, pero hasta él dudó de sus palabras. Las hojas crujían con cada soplo de viento. Una luciérnaga se encendió justo frente a sus ojos, y por un instante su luz le trajo paz, pero se apagó, como todo lo demás. El frío se hizo más intenso, su cuerpo comenzó a temblar y la fiebre se le subió a la cabeza. Empezó a hablar solo, con la voz ronca, balbuceando frases inconexas. Tormenta, ¿volviste? Perdóname, viejo, perdóname. Y entonces sucedió algo extraño. Sintió una calidez en el pecho, como si algo o alguien lo envolviera por dentro, como si esa oscuridad no fuera del todo su enemiga, como si aún quedara una chispa encendida. Y en medio de ese delirio, entre sollozos y temblores, hizo algo que nunca se habría imaginado haciendo. Lloró, como un niño. Lloró por todo lo que había hecho y por todo lo que aún quería hacer. Si la vida le diera otra oportunidad. La noche lo cubrió por completo y los árboles parecían inclinarse hacia él como testigos mudos de su arrepentimiento. Mientras tanto, muy lejos, entre la niebla y la brisa húmeda, un caballo galopaba con determinación. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con pinceladas de rosa y naranja, pero entre los árboles de la vereda de piedra vieja, el ambiente aún era húmedo y sombrío. Las ramas crujían con la brisa fresca y un rayo de sol atravesaba tímidamente las hojas, iluminando el rostro hinchado y pálido de Julián, que colgaba inconsciente, su cabeza recargada contra la corteza áspera del árbol. Entonces se escuchó un galope. No era cualquier galope, era uno conocido. Firme, rítmico, como un tambor que se acercaba con propósito. Tormenta regresaba, pero no venía solo. Sobre su lomo, aferrada con fuerza a su crin espesa, iba una niña pequeña de no más de 10 años. Tenía el cabello rizado, amarrado en 2 trencitas, la piel morena clara cubierta de polvo y ojos enormes, como 2 lunas llenas.
brillantes, despiertos, atentos a todo. Vestía una blusa con bordados coloridos y llevaba una mochila vieja colgada al hombro. «Detente aquí, Tormenta», susurró la niña dándole un tirón suave con los dedos. El caballo obedeció, frenando justo a unos pasos del árbol donde Julián yacía colgado como un muñeco roto. La niña se bajó de un salto, cayó de rodillas y se acercó al hombre. Lo observó con el ceño fruncido, sin miedo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. «Abuelita tenía razón», murmuró para sí. «Los animales saben cosas que los adultos no». Con manos pequeñas y temblorosas, intentó desatar los nudos de las cuerdas. Jalaba con todas sus fuerzas, pero estaban muy apretadas. Julián apenas abrió los ojos, vio una silueta frente a él y murmuró sin fuerza: «¿Quién eres?» «Me llamo Sophie», respondió ella sin detenerse. «Vivo con mi abuelita. Tu caballo vino solo hasta nuestra casa. Estaba muy agitado, como si me estuviera pidiendo ayuda». Tormenta se acercó más, empujando el hombro de Julián con el hocico. Sophie miró al caballo, luego al policía, y bajó la cabeza. «No puedo soltarte. Están muy apretadas, pero voy a traer a mi abuelita. Ella sabrá qué hacer». «No, te vayas», balbuceó Julián, casi suplicando. Sophie se levantó decidida. «Voy a volver, te lo prometo». Puso la mochila a un lado de Julián. «Toma, hay una botellita de agua ahí, por si despiertas más tarde». Se giró, trepó nuevamente sobre Tormenta, lo miró a los ojos y dijo con firmeza: «¡A casa, Tormenta! ¡Rápido!». Y el caballo obedeció como si entendiera cada palabra. Galopó con más fuerza que antes, como si supiera que ahora sí, el tiempo corría en contra. Detrás quedó Julián, con una chispa de esperanza encendida en el pecho, sintiendo por primera vez que algo o alguien no lo iba a dejar morir solo. El sol ya se asomaba por completo sobre los cerros de Rancho Silencio, y su luz cálida empezaba a secar el rocío que cubría los campos. Pero mientras el pueblo despertaba lento y sin prisa, en el corazón del bosque, un reloj invisible marcaba una cuenta regresiva silenciosa. Julián seguía amarrado al árbol, cada vez más pálido. Su respiración era entrecortada y su cuerpo entero temblaba por la fiebre. Las cuerdas le habían cortado la piel, dejando marcas moradas y rojas en sus muñecas. Apenas si podía mover los labios. «Sophie», susurró con la voz gastada, «no tardes». A unos kilómetros de ahí el sonido de un galope furioso cortaba el silencio de la mañana. Tormenta iba como alma que lleva el viento. Sus cascos golpeaban el suelo con fuerza, lanzando polvo al aire. En su lomo, Sophie se aferraba con los brazos bien envueltos en su cuello, la cara contra su crin. El viento le arrancaba lágrimas de los ojos, pero ella no parpadeaba. Tenía el corazón latiendo tan fuerte que parecía que le saldría por la boca. «¡Vamos, Tormenta! ¡Más rápido!», gritaba entre sollozos. Llegaron al rancho justo cuando doña Mercedes, su abuela, barría el patio de tierra con un viejo escobillón de palma. Una mujer de 70 años, piel de bronce, espalda firme y ojos sabios. Llevaba un rebozo gris sobre los hombros y un rosario colgado en la muñeca izquierda. Sophie se bajó de un salto y corrió hacia ella. «¡Abue, abue! Hay un hombre atado en el bosque, está muy mal, y Tormenta me llevó hasta él». Doña Mercedes frunció el ceño, pero no dudó ni un segundo. Dejó la escoba, entró corriendo a la casa y salió con un cuchillo grande, una botella de agua, una manta y una bolsa con hierbas. «¿Dónde está, Sophie?» «En la vereda de Piedra Vieja, junto al árbol partido. Tormenta sabe el camino». La mujer montó como si no hubiera pasado un solo día desde su juventud. Sophie se agarró detrás de ella, y Tormenta, sin que nadie lo guiara, dio media vuelta y emprendió la carrera de regreso. Mientras tanto, Julián comenzaba a perder la noción del tiempo. Su cabeza colgaba. Escuchaba voces que no estaban allí. El murmullo de su hijo pequeño llamándolo, el sonido de su esposa riendo en la cocina, las sirenas del pasado, las decisiones que lo alejaron de quienes amaba.
y justo cuando pensó que ya no abriría los ojos otra vez, escuchó un relincho fuerte y luego pasos. «¡Aquí está!», gritó Sophie. «¡Aquí!». Doña Mercedes bajó con rapidez. Se agachó, le tomó el pulso al cuello, tocó su frente, miró sus ojos, revisó las cuerdas. «Este hombre está ardiendo», dijo con urgencia. «Ayúdame, mi niña, no tenemos tiempo». El cuchillo cortó la cuerda y el cuerpo de Julián se desplomó como un costal al suelo. Doña Mercedes lo envolvió en la manta, lo roció con el agua, le colocó unas hojas machacadas en la frente. «Aguanta, hijo, no te vayas». Y Julián, en un susurro apenas audible, murmuró: «Gracias por volver». Pero ya no sabía si hablaba con ellas o con el caballo que no lo abandonó. La casa de doña Mercedes estaba hecha de adobe y madera, con tejas rojas en el techo y ventanas pequeñas con cortinas bordadas a mano, rodeada de plantas de ruda, albahaca y flores de bugambilia. Era de esas casas que olían a café con canela desde antes de cruzar la puerta. Allí, en una habitación sencilla con una cama de hierro forjado, Julián yacía tendido bajo varias mantas, su frente húmeda por los paños fríos que Sophie le cambiaba cada tanto. Doña Mercedes estaba sentada a su lado, con su mirada serena y las manos entrelazadas sobre el regazo. Su piel arrugada contaba historias de muchos años vividos y su voz, cuando hablaba, parecía arrullar el alma. «Él va a resistir», dijo en voz baja, más para sí que para alguien más. «Pero no solo por el té que le di, ni por el agua bendita. Es porque ese caballo no lo dejó solo». Sophie, sentada en el piso, abrazaba sus rodillas. «¿Crees que fue un milagro, abue?». Doña Mercedes la miró con ternura. «Mi niña, a veces los milagros no caen del cielo. A veces tienen crin, 4 patas y un corazón más fiel que muchos humanos». Tormenta estaba en el corral, pero desde la ventana se podía ver que no se apartaba de la casa. Caminaba en círculos, relinchaba bajito y cada tanto golpeaba el suelo con la pata como si contara los minutos. «Ese caballo no vino por casualidad», continuó la abuela. «Algo más grande lo trajo aquí. Yo siempre he dicho que los animales sienten lo que nosotros ignoramos, y este caballo sabía a dónde ir». Julián comenzó a agitarse un poco. Murmuraba palabras entre sueños. «El río, el niño, lo siento, perdón», susurraba con la voz quebrada. Doña Mercedes le tomó la mano con delicadeza. «Estás cargando culpas viejas, hijo. Déjalas ir. Nadie puede vivir con tanto peso encima». Sophie miraba a su abuela como si fuera una bruja buena de los cuentos que ella misma le contaba antes de dormir. «¿Y si no despierta?», preguntó la niña con un hilo de voz. «Despertará», respondió ella segura, «pero cuando lo haga, ya no será el mismo». Se quedó en silencio, acariciando la frente del hombre. «A veces», dijo después, mirando hacia el techo, «uno tiene que tocar fondo para recordar quién era y para decidir en quién quiere convertirse». En ese momento, como si el universo entero la escuchara, un rayo de luz entró por la ventana e iluminó el rostro de Julián. Por primera vez, desde que lo encontraron, su expresión cambió, su ceño se suavizó y sus labios se curvaron apenas en una mueca de descanso. Tormenta, desde fuera, alzó la cabeza, relinchó y doña Mercedes sonrió. «Ya viene de regreso». Las horas pasaban lentas, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. En la habitación de adobe, el silencio pesaba más que nunca. El único sonido era el leve suspiro de Julián, que respiraba con dificultad. Su piel estaba empapada en sudor, el rostro aún inflamado, y su cuerpo temblaba de forma incontrolable bajo las mantas. Sophie no se había despegado ni un segundo. Sentada al borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, observaba cada movimiento del hombre como si su mirada pudiera sostenerlo con vida. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de cansancio y fe. Doña Mercedes, en cambio, mantenía la calma de quien ha vivido demasiadas despedidas como para temerle a una más.
Estaba moliendo unas raíces en un molcajete de piedra, mezclándolas con agua tibia y rezando bajito, casi sin mover los labios. «Tómatelo, hijo», susurró al acercarle una cuchara a Julián. «Esto es para que tu alma no se suelte del cuerpo tan fácil». Pero él no respondía. Tormenta seguía en el corral, mirando fijo hacia la casa. No comía, no bebía, no pestañeaba, apenas respiraba. El sol ya estaba alto, el calor comenzaba a colarse por las paredes, y justo cuando Sophie estaba a punto de levantarse para buscar más agua, Julián soltó un gemido fuerte, casi un grito. «¡No! ¡No te lleves al niño!». Sophie y su abuela se sobresaltaron. Doña Mercedes dejó caer la cuchara y se apresuró a sostenerle la cabeza. «Tranquilo, hijo, estás en casa, ya no estás allá». Pero Julián forcejeaba, sudando como si su cuerpo ardiera desde dentro. Tenía que cruzar, era el río, o morir, y lo dejé solo. Sophie, con los ojos abiertos de par en par, no entendía nada. «¿Qué niño, abue? ¿De qué habla?». Doña Mercedes no respondió de inmediato. Le colocó un paño húmedo en el pecho y le habló con voz firme. «Nadie te juzga aquí, Julián, aquí solo sanamos». Yo lo escuché gritar y me fui. Tenía miedo. Lloraba él entre espasmos. Yo era el adulto. Yo debía... Y entonces su cuerpo se detuvo. 1 segundo. 2, 3. Doña Mercedes le tomó el pulso. Nada. Sophie soltó un grito desgarrador. ¡No! Pero antes de que la niña pudiera caer al suelo, Tormenta relinchó tan fuerte que se escuchó por todo el rancho. Un sonido seco, desesperado, profundo, como un lamento salido del alma. Doña Mercedes cerró los ojos, colocó ambas manos sobre el pecho de Julián y murmuró una oración antigua, una que le enseñó su madre cuando era niña. «Santa Tierra, dame permiso. Espíritu de vida, no te vayas aún». Y en ese instante algo cambió. Un escalofrío recorrió la habitación. El aire se volvió más fresco. Una ráfaga movió las cortinas como si alguien hubiera abierto una ventana invisible, y Julián jadeó. Abrió los ojos, no habló, no se movió, solo los abrió, y sus pupilas buscaron a alguien. Sophie lo miró sin parpadear. «¿Puedes verme?». Él asintió. Doña Mercedes sonrió con lágrimas en los ojos. «Llegaste justo a tiempo, muchacho. O tal vez fue el cielo quien decidió darte una segunda vuelta». La luz entraba por la ventana como un abrazo tibio. Afuera, los pájaros cantaban con esa alegría despreocupada que tienen las mañanas tranquilas, y el aire olía a pan recién horneado y café con piloncillo. Julián abrió los ojos por completo, esta vez sin delirio. Su respiración era lenta, serena, como si el peso que cargaba en el pecho se hubiera disuelto en el aire. Tardó unos segundos en reconocer el lugar, las paredes de barro, los muebles antiguos, los bordados en los cojines. Todo le resultaba extraño y al mismo tiempo cálido, humano. A su lado, sentada en un banquito de madera, estaba Sophie, dormida con la cabeza apoyada en la cama y un dibujo arrugado entre los brazos. Julián estiró el cuello con cuidado y vio que en el dibujo estaban él, la niña y Tormenta. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil. Doña Mercedes entró en ese momento con una taza humeante en las manos. Al verlo despierto y consciente, detuvo el paso. Lo miró en silencio por un momento y luego dijo, con una voz suave pero firme: «Bienvenido de vuelta, Julián». Él quiso hablar, pero su garganta estaba seca. La mujer se acercó, le ayudó a incorporarse un poco y le ofreció la taza. «Es té de hojas de guayaba con un toque de esperanza. Vas a necesitarlo», bromeó, sin dejar de observarlo. Julián bebió un sorbo y luego bajó la vista, en silencio. «No sé cómo agradecerles», dijo al fin, con la voz rasposa. «Pensé que ya no vería otro amanecer». «No tienes que agradecer nada», respondió ella sentándose a su lado. «El cielo solo te dio una pausa. Lo que hagas con ella ya es decisión tuya». Sophie despertó en ese momento y, al verlo despierto, le brillaron los ojos como si hubiera visto magia. «Te lo dije, abue. Sabía que iba a despertar». Julián le tendió la mano con ternura.
y la niña se la tomó sin dudar. «Tú me salvaste», dijo él. «Tú y ese caballo loco». «No está loco», respondió ella riendo. «Solo es valiente». Pasaron los días, y con cada uno, Julián recuperaba fuerzas. Caminaba un poco más, comía mejor, dormía en paz. Pero lo que más cambiaba era su mirada. Ya no tenía esa dureza del policía acostumbrado al peligro. Ahora había suavidad, comprensión, algo nuevo que le brotaba del alma, humildad. Ayudaba en lo que podía. Reparó la cerca del corral, limpió el techo del granero y enseñó a Sophie a lanzar una cuerda como un vaquero. Una tarde, sentado bajo el mezquite del patio, miró a doña Mercedes mientras tejía. «¿Usted cree que uno puede volver a empezar, aunque haya fallado muchas veces?» Ella lo miró sin dejar de mover las agujas. «No es que puedas, es que debes. No estamos aquí para ser perfectos, Julián. Estamos aquí para aprender a no volver a caer donde ya nos dolió». Él bajó la mirada, conmovido, y respiró hondo. «Entonces, creo que ya sé qué hacer con esta nueva oportunidad». A lo lejos, en el corral, Tormenta alzaba la cabeza, como si también supiera que algo estaba por comenzar. El cielo de Rancho Silencio tenía ese tono dorado que aparece justo antes del atardecer, cuando la luz se vuelve suave y todo parece tener un brillo especial. El viento movía las ramas con pereza y las hojas secas bailaban en círculos sobre el camino de tierra que llevaba al viejo corral que ahora lucía renovado. Ahí, junto a una cerca de madera recién pintada, estaba Julián. Vestía una camisa de manta, sombrero de palma y jeans gastados. Nada en él recordaba al policía de antes, ese hombre rígido, siempre a la defensiva. Ahora su rostro estaba relajado, sus ojos verdes tranquilos y su corazón en paz. A su lado, como siempre, estaba Tormenta. El caballo no se separaba de él. Parecía entender cada movimiento, cada pausa, cada respiración. Le había sido fiel incluso en la oscuridad y ahora era más que su compañero. Era su símbolo de redención. En el terreno donde antes solo había polvo y abandono, Julián había levantado algo diferente, un refugio para caballos rescatados. Lo llamó Milagro Blanco. Ahí llegaban animales golpeados por la vida, marcados por el abuso, rechazados por ser viejos o inservibles. Y ahí, bajo el cuidado de Julián, encontraban descanso, alimento y algo que muy pocos humanos sabían dar: cariño sin condiciones. Sophie era su mano derecha. Se encargaba de darles de comer, limpiar los establos y, claro, de ponerles nombre. Ya tenía a Canela, Tizón, Luna, Copo y un potrillo nuevo que aún no bautizaba porque tenía cara de no saber quién era todavía. Doña Mercedes iba cada tarde a tomar café bajo el mezquite. Llevaba su silla de mimbre y tejía mientras miraba el ir y venir de los caballos. A veces rezaba bajito, a veces solo sonreía. Y Julián había encontrado su propósito. Una mañana, un joven llegó al refugio. Traía un caballo flaco, con las costillas marcadas y una mirada que se rompía al verla. «Me dijeron que aquí los reciben sin preguntar mucho», dijo, evitando el contacto visual. Julián asintió, le acarició el lomo al animal y le respondió con voz serena: «Aquí no se juzga, compadre, aquí se empieza de nuevo». El joven bajó la cabeza, tocado por esas palabras, y en ese momento Julián se dio cuenta de algo. Él ya no era policía, no patrullaba calles, no arrestaba bandidos, pero seguía salvando vidas, solo que ahora lo hacía desde otro lugar, desde la compasión. Una tarde, mientras el sol se escondía y los caballos se acomodaban en sus establos, Julián caminó hacia el corral, se acercó a Tormenta y le pasó la mano por el cuello con gratitud. «Nunca te lo dije como debía», susurró, «pero tú me salvaste, y no fue solo la vida, fue el alma». Tormenta relinchó bajito, como si entendiera. Sophie, que lo escuchaba desde lejos, se acercó con una flor en la mano. «¿Sabes, Julián? Yo creo que los héroes no siempre llevan uniforme. A veces tienen patas, cola
y un corazón que no se rinde. Él sonrió con los ojos brillando y le revolvió el cabello con ternura. Y a veces, respondió, los héroes también vienen en forma de niñas que confían en caballos. Y así, entre tierra, sol y crines al viento, Julián cumplió su promesa. Dejó atrás la culpa, el miedo y el silencio, porque a veces los milagros no caen del cielo. A veces galopan hacia ti. Gracias por llegar hasta aquí de corazón. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar, llorar o simplemente ver la vida con otros ojos, te invito a reflexionar. ¿A quién has dejado solo en medio de su tormenta? ¿Qué promesa aún no has cumplido contigo mismo? Y si hoy fuera el primer día de tu nueva vida, ¿qué harías distinto? Recuerda, a veces el milagro no llega desde fuera, nace dentro de ti. Si estas historias te inspiran, te mueven y te recuerdan lo que realmente importa, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Cada historia aquí es una semilla y tú decides si la dejas volar o si la haces florecer en tu vida. Nos vemos en el próximo video y no lo olvides, los verdaderos héroes muchas veces no usan capa,